Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a dar un repaso general de los temas que hemos visto a causa del próximo examen que tendremos para evaluar la materia de Matemáticas 1. Nada más te recuerdo, la fecha será el 1 de junio, en el horario de 11 de la mañana será nuestra evaluación. ¿Qué vamos a evaluar en este examen, muchachos? Vamos a evaluar los 5 temas que vimos. Y para esto vamos a ir explicando paso por paso cada uno de esos temas. El primer tema, si has de recordar que vimos, fue áreas y perímetros. Pon atención en esto. Para explicar este tema, voy a unir el tema número 5 también. El tema número 1 que vimos en clase es áreas y perímetros. Y el quinto tema, que fue la semana pasada, fue fórmulas geométricas. Este tema número 5 con el tema número 1 tienen relación. Aquí en pantalla tú podrás observar una figura geométrica de 3 lados. La figura geométrica de 3 lados se llama triángulo. Si lo clasificamos por sus lados, vamos a encontrar que uno se llama equilátero, otro se llama isósceles, otro se puede llamar escaleno. Bueno, esta figura ilustra área y perímetro, que es el primer tema que vimos. ¿Qué vamos a calificar o qué podría venir en la evaluación que haremos? Definición de áreas, definición de perímetros, cuál es el procedimiento para encontrar cada uno de los valores que se nos pide. Recuerda, el perímetro es todo el contorno de mi figura geométrica. Esto es el perímetro, todo el contorno. Y el área es todo el espacio interior, es todo lo que está dentro de mi figura geométrica. Esto es el área. Para calcular el perímetro, solamente yo tengo que sumar el número de lados por el valor que está representando cada uno de ellos. Supongamos que este triángulo mide 14 centímetros. Vamos a decir que este triángulo mide 14 centímetros. Y aquí quiero unir el tema 1 con el tema número 5. Este triángulo, que es un triángulo equilátero, mide 14 centímetros. Cada uno de sus lados mide 14 centímetros. Ya tengo dibujado una figura geométrica, estoy trabajando lo que es perímetro, estoy trabajando lo que es área. Para encontrar el perímetro, mi fórmula es esta. Perímetro es igual a sumar 3 veces la cantidad de los lados que hay. ¿Qué quiere decir? Cada lado mide 14 centímetros. Entonces haremos la sustitución. Perímetro es igual a 14 centímetros más 14 centímetros más 14 centímetros. Perímetro es igual a sumar esto 3 veces. Entonces esto nos da un valor de 42 centímetros. Pon atención en esto. Cuando calculamos perímetro, solamente se representa la unidad de medida centímetro. ¿Por qué? Porque es lo lineal, es el contorno. En este tema, áreas y perímetros, yo tengo esta manera para encontrar todo el perímetro, todo el contorno de cuánto mide este triángulo equilátero. Para calcular su área, hay una fórmula, y aquí es donde entramos en el tema número 5, fórmulas geométricas. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área del triángulo? Nuestra fórmula será esta. Área es igual a base por altura entre 2. Vamos a sustituir valores. Área es igual a base. ¿Cuánto vale la base? Mira, 14 centímetros. Por la altura. Pongamos atención aquí porque muchos nos confundimos en este tema. La altura no es 14 centímetros. Lo que te está marcando es otra medida similar de 14 centímetros, pero no es la altura. Para que yo pueda calcular el área de este triángulo, yo voy a tener que trazar con las medidas que me están pidiendo el triángulo. El triángulo tiene 14 centímetros de cada lado, pero no quiere decir que esto sea su altura. Cuando yo trace el triángulo de 14 centímetros, con tu regla, vas a medir desde el punto más alto del triángulo a la mitad de la base una línea perpendicular. Y esa medida que tengo desde el punto más alto a la mitad de la base de este triángulo, eso vamos a considerar como la altura del triángulo.
Si tú haces este ejercicio en casa, te vas a dar cuenta entonces que esta línea perpendicular que está marcando la altura tiene un valor de 12 centímetros. Entonces, para calcular el área de un triángulo que tiene 14 centímetros de cada lado, esa línea perpendicular que está indicando mi altura será 12 centímetros entre 2. Entonces, esto nos va a quedar de esta manera. Área es igual a multiplicar 14 por 12. Y el resultado es 14 por 12, 168. La unidad de medida, centímetro. Centímetros. Ojo, pero así como multiplicamos también el valor numérico, también vamos a multiplicar la unidad de medida. Y si yo tengo aquí representado dos valores con centímetros, entonces esto será centímetro cuadrado. Esta es la diferencia en cómo escribir la medida del perímetro con la medida de lo que es el área del triángulo. Tenemos la siguiente parte, entre 2. Este valor lo vamos a dividir entre 2 y nos va a quedar que el área es igual a 84 centímetros cuadrados. En esta explicación hemos visto el primer tema y el quinto tema de Matemáticas 1. Solamente quiero aclarar esto. En la evaluación es muy importante que sigas el procedimiento para que podamos hacer las correcciones debidas y tú puedas ver que tal vez hubo un ligero detalle, tal vez en la multiplicación, tal vez en la división, o simple y sencillamente, tal vez al área señalizaste como centímetro, cuando esto debe haber sido centímetro cuadrado. Bien, chicos, ese es el tema número 5 y el tema número 1, hablando de áreas, hablando de perímetros y también hablando de fórmulas geométricas, que aquí tenemos. La fórmula de este triángulo es área es igual a base por altura entre 2. Siguiente tema. El siguiente tema es construcción de polígonos regulares. Recuerda, la definición de polígono no es la misma que la definición de polígono regular. Un polígono regular es una figura plana. Un polígono en general es una figura plana. Y un polígono regular es una figura geométrica que tiene ciertas similitudes entre ella misma, entre la figura. Entonces, construcción de polígonos regulares. Vimos en clase una forma más práctica, era utilizando transportador, regla y compás. Tú trazabas un punto central y partiendo de este punto, trazabas una línea horizontal. Supongamos que queremos trazar un pentágono. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Cuando después que hayas trazado este punto con esta línea, lo que tú puedes hacer es trazar una circunferencia de esta manera. Cuando tengas esta circunferencia, vamos a entender que un círculo tiene 360 grados. Estos 360 grados tú los vas a dividir en el polígono que quieres construir. Supongamos que queremos construir un pentágono. Un pentágono es un polígono que tiene 5 lados. Vamos a dividir los 360 entre 5 y nos va a dar un valor de 72 grados. Entonces, con tu transportador lo vas a apoyar en esta parte y donde se indique 72 grados, ahí vas a trazar una línea perpendicular, una línea paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que este grado, entonces, este ángulo interno tendrá una medida de 72 grados. Posteriormente, con tu compás, apoyada la punta metálica en este punto, vas a abrirlo con la punta del lápiz tocando donde une esta línea con la circunferencia. Y con esa misma medida vas a hacer todas las medidas que sean posibles. Después, con tu regla, vas a hacer esto. Vas a unir todos los puntos en donde se entrecortan. Así.
¿sí? Así. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos nuestro pentágono. Esta es una forma muy fácil en la que podemos construir polígonos regulares. Recuerda, polígono regular habla de tener características similares. El siguiente tema que vimos en clase, tema número 3, multiplicaciones y divisiones de fracciones. Aquí tenemos un ejemplo. Multiplicación y división de fracciones. Aquí tenemos un ejemplo. Algo que te va a ayudar en matemáticas es entender los conceptos para que puedas tú resolver los ejercicios. El ejercicio número 1, este ejercicio en tu pantalla, indica 2/5 multiplicados por 3/2. Para yo resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones, el procedimiento es directo. Numerador por numerador y denominador por denominador. En este ejemplo, el 2, que es el numerador de la primera fracción, estará dividiendo el numerador de la segunda fracción. 2 por 3, 6. El siguiente paso dentro del procedimiento es multiplicar los denominadores. Multiplicar el denominador 5 de la primera fracción por el denominador 2 de la segunda fracción y te da un resultado de 5 por 2, 10. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación de fracciones? 6 décimos. Pon atención ahora en la ejecución o el procedimiento para resolver divisiones de fracciones. Tenemos los mismos valores. Lo único que cambia es que no es multiplicación, es una división. Y para poder encontrar el resultado en divisiones de fracciones, el procedimiento es una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, ejemplificando una X, y el valor que nos dé irá como numerador del resultado. ¿Entendemos esto? 2 por 2, 4. Y el segundo paso es multiplicar, cruzado también, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y es una multiplicación también cruzada. 5 por 3, y ese resultado será el denominador de nuestra división de fracción, quedando de esta manera. Dividir 2/5 entre 3/2 es igual a decir 4/15. Este fue nuestro tema número 3, multiplicaciones y divisiones de fracción. El cuarto tema y último de lo que hemos visto en estas transmisiones, multiplicaciones con punto decimal. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a multiplicar 3.5 por 2.1. Siempre en las multiplicaciones nosotros tenemos que poner atención para poder hacer bien los resultados, bien las operaciones de cada resultado de cada valor, y cuando tengamos el resultado de esta operación sea el correcto. Probablemente el procedimiento puede estar bien, pero tal vez el resultado no sea el correcto por causa de nuestra multiplicación. Multiplicamos 3.5 por 2.5 para dar un ejemplo. ¿Qué hacemos primero? Vamos a hacer como que los puntos no los tenemos y hacemos una multiplicación como es. 1 por 5, 5. 1 por 3, 3. La multiplicación de 1 por 35 es 35. No hacemos caso todavía del punto decimal y hacemos la siguiente parte de la multiplicación. 2 por 5, 10. Ese valor no lo vamos a poner debajo del 5. Recuerda que en multiplicaciones siempre vamos dejando un espacio para poder cumplir con el resultado. 2 por 5, 10. Me llevo 1. 2 por 3, 6. Y 1 que llevo, 7. Procedo a hacer mi respuesta o mi resultado. El 5 se baja normal. 3 más 0 es igual a 3. Y el 7 se baja normal. 7. Ahora sí, vamos a utilizar el punto decimal.
Para yo saber dónde va a ir ubicado este punto decimal, mirando a tu libreta de mano izquierda a mano derecha, tú vas a contar cuántos espacios hay después del punto. Y vamos a encontrar que después del punto solamente hay un espacio, 1. En el factor de abajo tenemos también del punto decimal a la derecha también 1. Un espacio que está ocupado por números. Si tú sumas esto, 1 más 1 te da 2. Este número 2 quiere decir la posición que va a ocupar el punto decimal ahora en contra, de derecha hacia izquierda. Posicionamos en tu libreta de derecha hacia izquierda 2 posiciones. 1, 2, y aquí lo tenemos. Nuestro resultado es 7.35. Y de esta manera cumplimos con lo que hemos visto en todas estas clases que hemos transmitido. Estúdialo. El próximo lunes 1 de junio tendremos nosotros nuestro examen, nuestra evaluación para calificar todos estos temas. No viene otra cosa más de lo que hemos visto en clase. Practica, estudia para que tengas una muy buena calificación. En breve te enviaré un cuestionario para que tú estudies las probables preguntas que pueden venir en la evaluación. Nos vemos pronto.